alta, que es un tema más breve. Entonces, a ver, la infección es la presencia de bacterias, ya sea en la uretra posterior, en la vejiga o hacia arriba, al llegar hasta el parénquima renal. Hay que entender que la orina normalmente es estéril. Las infecciones urinarias son un problema bien común y sobre todo son comunes en las mujeres y son más comunes en las mujeres en edad fértil. Entonces se dice que la incidencia en la mujer es de 0,5 personas por año, vale decir una persona cada 200 personas tiene infecciones urinarias cada año, ¿no? El otro tema con las infecciones urinarias es que recurren y recurren a pesar de tener una vía urinaria normal. Y la principal causa, como vamos a ver más adelante, de esta recurrencia que oscila entre 27 y 44% es la actividad sexual. En el hombre, la incidencia en hombres menores de 50 años es de 5,8 por 10.000 habitantes, pero esto ha ido cambiando en los últimos años debido a que los hombres hoy tienen con frecuencia práctica sexual anal heterosexual. Entonces, hoy es más común las infecciones de lo que era años antes. En los niños, las mujercitas tienen el doble de prevalencia que los varones, ¿no? Las niñas de menos de un año es 7% y en los niños 3,3%, y cuando las niñas llegan a 1 a 2 años esto sube a 1,8, y los hombres, en la medida que el prepucio se hace más retráctil, disminuyen más todavía la prevalencia de esta enfermedad. Y si a los niños los circuncidas, esto baja aún más a 0,2 a 0,4%. Entonces, definitivamente las infecciones en las mujeres, en las niñas mujeres, es más alta. Es importante entender que las infecciones urinarias en los hombres son comunes en los extremos de la vida. Cuando nacen, les voy a explicar por qué, y después cuando la próstata empieza a dar problemas a partir de los 55, 60 años. En los recién nacidos se producen por malformaciones congénitas, entre ellas una que son la presencia de una patología que se llaman valvas de uretra posterior. Y la otra causa es el prepucio, pero en la medida que el niño va creciendo y el prepucio va retrayéndose, las infecciones bajan. En cambio, en la mujer, las infecciones son comunes en la infancia, en la edad preescolar, y hay épocas. Entonces, en esta etapa hay una meseta donde disminuyen las infecciones, que son probablemente hasta como los 4 años, y a los 4 años vuelve a haber un pico. Y la razón es que estos niños se independizan de la higiene de sus cuidadoras, vale ser su mamá o alguna persona que esté a cargo de ellos. Ellos empiezan a hacerse la limpieza de una vez cuando entran a hacer caquita, y no lo hacen bien. Entonces el niño lo único que es pasa una vez el papel y va a jugar. Entonces después vuelven a bajar en la medida que aprenden, y en la medida que va avanzando la edad, cuando las personas empiezan a tener actividad sexual, aparecen nuevamente las infecciones urinarias. Las bacteriurias asintomáticas son la presencia de bacterias en orina en pacientes que no tienen síntomas, y a medida de que vas avanzando en la edad, la prevalencia de las bacteriurias asintomáticas aumenta tanto en hombre como en mujer. Y le voy a dedicar una diapositiva porque me interesa que este concepto de bacteriuria asintomática lo tengan claro. Entonces, cuando hablamos de infecciones urinarias, las podemos clasificar en infecciones urinarias altas o bajas, y estas infecciones pueden ser complicadas o no complicadas. Entonces, hablamos de una infección no complicada cuando su tracto urinario es normal y cuando el paciente o persona que tiene la infección urinaria es una persona saludable. Y hablamos complicada cuando hay una anomalía funcional o estructural o cuando el huésped está comprometido. A ver, una anomalía funcional es un paciente que tiene una vejiga neurogénica, paciente que ha tenido un trauma requimedular, es una vejiga retencionista, no vacía, entonces ese paciente tiene una anomalía funcional. Un paciente que tiene una lesión de un crecimiento de su próstata, entonces este paciente va a generar retención de orina,
el crecimiento puede ser por un problema de hiperplasia o de cáncer de próstata. Esta orina que se retiene va a producir infecciones urinarias. Hombres o mujeres con estenosis en la uretra van a tener anomalías estructurales que van a condicionar la aparición de infecciones. Y hablamos de un huésped comprometido en pacientes, la diabetes siempre está metida en todas las patologías, pacientes diabéticos son pacientes que pueden tener alterado, pacientes que están inmunocomprometidos porque tienen que tomar corticoides, porque tienen artritis reumatoide o alguna enfermedad que necesite el uso de inmunosupresores. Estos pacientes tienen más riesgo. Pacientes muy ancianos, pacientes muy desnutridos, pacientes debilitados, niños, ancianos, son alteraciones de estas personas que pueden eventualmente complicar las infecciones. ¿Qué anomalías asociadas encontramos con las infecciones urinarias? Hay que ver. Hay que estar preocupados durante el embarazo, cuando el hombre es de sexo masculino, en la edad avanzada. Ya les hablé de comorbilidades, entre ellas está la diabetes, pacientes inmunosuprimidos, falla renal, pacientes trasplantados. Ahora, cuando los niños tienen historia de infecciones urinarias en la infancia, hay más probabilidades. También hay que tener cuidado con infecciones que están adquiridas dentro del hospital o pacientes que son resistentes a los antibióticos, los uropatógenos de esos pacientes. O pacientes que tienen sintomatología de 5 o 7 días de evolución o si recién el paciente se sometió a un procedimiento urológico o ha estado recibiendo antibióticos, es otro. Hay que mirar si no hay obstrucción que puede estar condicionando estos problemas. En la mujer joven, sin lugar a dudas, la principal causa de las infecciones urinarias es la actividad sexual. Y la bacteria que más comúnmente produce estas infecciones es la Escherichia coli, y esto está presente en el 70-80% de los casos. Entonces, en la medida de que las pacientes empiezan su inicio de actividad sexual, la prevalencia de las infecciones tiende a subir, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener claridad. ¿Cuál es la patogénesis o el motivo por el cual las pacientes adquieren infecciones urinarias? Tiene que ver con colonización y fundamentalmente la ruta de llegada de bacterias a la vejiga es canalicular ascendente de la región perianal. La Escherichia coli está en las heces, va a la región perineal y se sube por la uretra hasta la vejiga. Entonces, cuando uno mira, es la causa más común. Hay otro grupo menos común que son infecciones producidas por vía hematógena durante bacteriemias o fungemias son raras. E infecciones de tipo linfática son todavía por vía linfática mucho más infrecuentes. Entonces, ¿de qué depende de que los pacientes tengan infecciones? Definitivamente de la agresividad de los gérmenes, de la cantidad del inóculo y de las defensas de los huéspedes que pueden ser locales o sistémicas. Esto es súper importante, ¿no? Voy a hacer algún comentario más adelante en relación a esto. Esta bacteria que es la Escherichia coli es la bacteria que con más frecuencia, como hemos visto en una diapositiva anterior, produce infecciones urinarias. Y estas Escherichia coli tienen estas fimbrias o pilis o pseudópodos que son estas fimbrias. Y existen dos fimbrias, la fimbria tipo 1 y la fimbria tipo P. Esta fimbria tipo 1 es una fimbria que es manosa sensible. Voy a volver a esa diapositiva. La manosa es una glicoproteína que se produce en la porción ascendente del asa de Henle. Esta glicoproteína, que es esto que están viendo acá, que les estoy mostrando con la flecha, es una proteína rica en glucosa. Entonces, rica en manosa, que es un azúcar. Entonces, esta bacteria es ávida por él. Entonces, cuando la bacteria se encuentra, se une a la manosa, ya no se adhiere al urotelio y se elimina. Pero las fimbrias tipo P son manosas resistentes, vale decir, no tienen avidez por la manosa, no se adhieren a la manosa, pero sí se adhieren al urotelio
y estas bacterias eventualmente van a producir cuadros de infecciones urinarias que pueden ser altas. Por otro lado, las bacterias tienen factores de virulencia, tienen unos antígenos K que evitan la fagocitosis y tiene hemolicinas que son citotóxicas. Entonces, los pacientes tenemos mecanismos de protección que evitan que tengamos infecciones urinarias. Entre ellas está el flujo urinario. La Escherichia coli se reproduce en promedio cada 20 a 30 minutos. Entonces, si se entraran en la vejiga, por decir 100, a la hora ya son 300 y a la mañana siguiente son 100.000 colonias. Entonces, es importante entender que el flujo urinario es un factor de riesgo. El otro tema es la osmolaridad. La urea tiene fenómenos de protección y el pH, pero tenemos estructuras que ya hablamos de la proteína de Tan-Horsfall, pero también tenemos interferones o interleuquinas que nos protegen de las infecciones. Pero cuando estas bacterias ingresan en el organismo, se adhieren primero al urotelio y si eventualmente no hay defensa que los protege, tienden a invadir dentro de las células del epitelio, se replican y eventualmente se pueden exfoliar. Es por eso que no es infrecuente que en los episodios de infecciones urinarias algunos pacientes como signo puedan tener hematuria. Entonces, un poco recordando lo que ya hemos hablado, podemos volver a decir que la actividad sexual es una de las causas y si son frecuentes estas hay más riesgo. Hoy día, hace un momento ya les hablaba de la actividad sexual anal y este es un riesgo para hombres y mujeres. Parejas nuevas o múltiples, los espermicidas y los diafragmas son factores de riesgo. En las mujeres mayores, cuando disminuyen los estrógenos, también esto es algo que se atrofia el área genital, disminuye la lubricación, disminuye la irrigación, disminuyen las defensas y aumenta el riesgo. Si los pacientes tienen antecedentes de cirugía urogenital o anomalías congénitas, y como siempre en todas las patologías casi siempre está metida la diabetes como un factor de riesgo. En los hombres, factores de riesgo, como hemos dicho, en los niños son las valvas de uretra posterior, también hay un mayor riesgo en no circuncidados, pero también hoy aparece y empieza a entrar la actividad sexual anal y cuando los hombres son mayores, uropatías obstructivas secundarias al crecimiento benigno o malismo no de su próstata, el cáncer de próstata también puede ser un factor. Entonces, en las mujeres, ¿cuándo son más frecuentes las infecciones? Son más frecuentes en la infancia, durante sus primeras relaciones, cuando son sexualmente activas, en el embarazo, la menopausia y después de los 70. En conclusión, en la mujer las infecciones urinarias son más comunes durante toda su vida. No sé qué he hecho. Ahí está. En la mujer posmenopáusica también hay una deficiencia estrogénica que puede condicionar, como ya les comenté hace un momento, la aparición de infecciones. Pero si las mujeres han tenido historia de haber tenido infecciones antes de la menopausia, esas mujeres van a tener más riesgo. Y definitivamente hoy día de algo que se habla mucho es de este tema del estatus genético, ¿no? Si eres secretora o no secretora, y esto tiene que ver con la capacidad de tener defensas. Yo en la consulta con frecuencia veo señoras que tú ves que son pulcras en el cuidado y son cuidadosas con su higiene y tienen infecciones, infecciones, infecciones. Y algunas veces vemos niñas en la cancha, sentadas en el suelo de la cancha sin pañal en el suelo y no les pasa absolutamente nada. Y esto tiene que ver con la capacidad de las personas de secretar defensas, que es diferente a la inmunidad del sistema gastrointestinal. Si llega un amigo extranjero a Bolivia y lo llevamos a las islas, probablemente termina con diarrea, pero si después de unos meses lo volvemos a llevar y él está viviendo en Cochabamba, después de unos meses él puede comer exactamente igual que tú y no le pasa nada. Entonces, desde el punto de vista gastrointestinal, nos adecuamos y aprendemos a manejar con nuestras defensas
el tema de aparición de gastroenteritis, pero en la vía urinaria este, esta sensibilidad, con esto naces o no naces. Entonces ahí es cuando ves que tú tienes familias donde la madre, la abuela, las tías y las hijas tienen infecciones urinarias. Y siempre hay que valorar si no hay aspectos anatómicos que puedan estar condicionando la aparición de estos problemas, entre ellos incontinencia, presencia de prolapsos genitales o pacientes que tienen residuos postmiccionales elevados. Ya conversamos de esto, pero en general, en las pacientes mujeres que no tienen infecciones complicadas, los gram negativos son los más comunes, las más comunes bacterias, y hay encabezando Escherichia coli, seguida de Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Esos son los más comunes. Y entre gram positivos, series de enterococos son los que más producen infecciones. Esto es lo que yo veo en la clínica Los Olivos, donde trabajo. Entonces, hay la bacteria que se presenta en el 81.44% de los casos, es la Escherichia coli, seguida de la Klebsiella y Enterococcus y Proteus, ¿no? Estas son las bacterias que con más frecuencia producen infecciones en la orina. Y esto es probablemente lo que está sucediendo hoy día en Cochabamba. Algo que quiero dejar claro es el concepto de bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática es la presencia de bacterias en la orina de personas que no tienen síntomas de infección urinaria. Y es importante que sepan que la bacteriuria asintomática no debe ser llamada infección y menos debe ser tratada con antibióticos. No es infrecuente que a mi consulta lleguen pacientes que han estado dando vueltas por muchos colegas, les han estado dando antibióticos en forma reiterada. Los pacientes no tienen síntomas, pero sus cultivos son positivos. El tratar a estos pacientes condiciona que aparezcan dentro de esos pacientes bacterias con resistencia a múltiples antibióticos. Las bacterias asintomáticas solo deben ser tratadas cuando las pacientes están embarazadas y sobre todo cuando tienes previo a procedimientos invasivos urológicos en pacientes trasplantados renales y en pacientes que estén neutropénicos. Entonces acá un poco repitiendo lo que hemos dicho, es una guía de la Asociación Europea de Urología. La bacteriuria asintomática en un individuo sin síntomas del TB se define como una muestra de chorro medio que muestra un desarrollo bacteriano de más de 100.000 colonias en dos muestras consecutivas en mujeres y en una en el hombre. No realizar detección de bacteriuria asintomática y en estas pacientes, mujeres sin factores de riesgo, diabetes bien reguladas, posmenopausia de avanzada, estas pacientes no deben ser tratadas. El cuadro de cistitis viene como inflamación de la vejiga y cuando está asociado a bacterias se considera una infección urinaria. Y normalmente hay que entender que esto compromete la superficie mucosa de la vejiga. ¿Cuál es el cuadro clínico de infección de una cistitis? En general, los pacientes van a tener sintomatologías irritativas o de almacenamiento. Van a tener dolor al orinar, van a orinar muchas veces de día o de noche, van a tener urgencia miccional y van a tener tenesmo. Tenemos esta sensación de ir, orinar, terminar de orinar, uno se levanta y queda con la sensación de que no ha vaciado bien su vejiga. Entonces, esa molestia tiene el paciente. Los pacientes pueden tener dolor hipogástrico vulvar o sacro. A veces refieren que tienen orina concentrada y fétida y en ocasiones los pacientes también pueden presentar hematuria. Ya les expliqué que es este fenómeno de invasión, replicación y exfoliación del urotelio que condiciona estos episodios de hematuria y no necesariamente es un signo de gravedad. Como en todas las patologías, hay que hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo de patología genital en la mujer, vaginitis o síndromes de vejiga dolorosa, uretritis, enfermedades pélvicas inflamatorias. Pero hay algunas condiciones, sobre todo cálculos que están en el uréter distal,
que pueden estar produciendo síntomas irritativos que pueden hacer sospechar de una infección urinaria y en el fondo es una piedra. En los niños hay que ser súper cuidadoso porque los niños de menos de 2 meses, estos niños entre los 2 meses y 2 años, cuando los niños están como con fiebre inexplicable, irritados, hay que tener cuidado y hay que sospechar de que puede tratarse de una infección urinaria. Si aparece infección urinaria y está asociada a fiebre, estos niños van a ir dejando estas cicatrices dentro del riñón que van disminuyendo su función, pueden terminar incluso perdiendo estas unidades renales y eventualmente, si no logran esto y se quedan como estamos viendo acá, cuando son adultos pueden hacer hipertensiones arteriales de origen renal. Entonces, esto se presenta, estas cicatrices, en el 9% durante el primer episodio y hasta el 60% después de 4. Y puede tomarse años en desarrollar y la mayoría de estos pacientes son menores. Otro tema importante es cómo se toma la muestra de orina. Y la muestra ideal es la primera de la mañana, pero no necesariamente. Cuando los pacientes vienen a mi consulta, yo eventualmente les tomo la muestra saliendo de acá. Yo atiendo a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Si un paciente viene a mi consulta a las 9, se va al laboratorio y deja su muestra de orina. Hay que entender que uno no puede esperar hasta el día siguiente que el paciente esté sufriendo para tomar una muestra. Y hoy, a pesar de que las guías no son categóricas en esto, pero como en Bolivia todo el mundo se automedica, tenemos una resistencia bacteriana bien grande, como les voy a mostrar más adelante en una diapositiva. Por lo tanto, yo a todos los pacientes que vienen con síntomas de infección urinaria, yo les pido cultivo. Es importante que el paciente, al momento de tomar su muestra, haga una aseo de la región genital. La idea es de que primero orine un chorro en el baño y tome la muestra de media micción. Siempre hay que utilizar un frasco estéril, hay que llevar el frasco al laboratorio lo antes posible. Si eventualmente se va a demorar mucho en llevar la muestra, es mejor que la pongan dentro de un vaso, dentro de una bolsa, perdón, pueden dejar unos cubos de hielo por fuera para que esta muestra no se caliente y se genere un crecimiento bacteriano inapropiado. Entonces, las técnicas de tomar la muestra hay varias formas. Micción espontánea, si me preguntan, es la mejor. Estas bolsas recolectoras son muy malas porque en primer lugar no son estériles y eventualmente se contaminan muy rápido y condicionan con frecuencia la presencia de detección de infecciones cuando el paciente puede estar asintomático. Hacer un cateterismo uretral en seleccionados casos y punción suprapúbica también en determinados casos, ¿no? En las mujeres también hay que lavar bien la región genital, identificar claramente dónde están los genitales, dónde está el meato uretral. Una vez que el paciente ha hecho asepsia, antisepsia, es importante que se lave, se enjuague, orine un primer chorro y abriendo sus labios el segundo chorro y siempre este chorro debe llevarse en un frasco que está estéril. En los niños es bien difícil hacer diagnóstico de infección urinaria porque tiene síntomas inespecíficos y porque es difícil tomar. Y estas bolsas, como les comenté, son bastante malas. Entonces, hay tres formas de hacer. Una recolección ideal es hacer una punción, la otra es colocar una sonda y la otra yo llamo acecho. Cuando tú les planteas a los papás hacer cualquiera de estos, siempre optan por el acecho, que involucra lavar bien al niño, empezarle a dar líquido, estar ahí jugando con él. Va a llegar un momento donde el niño está agarrado por su mamá o su papá y va a empezar a orinar, y la mamá o el papá agarran el vasito y van recolectando la orina. Me parece que esa es una forma mejor de tomar. Me parece súper agresivo el colocar una sonda y más aún hacer una punción. Entonces, la muestra al acecho también tiene una alta frecuencia de contaminación, pero menos que con la bolsa, o sea que a mí me parece que es adecuado hacer. Hay que entender que los niños con frecuencia tienen malformaciones y estas malformaciones obstructivas, ahí están las valvas de uretra posterior en el varón, 10%, 2% de las mujeres. Las duplicaciones ureterales están presentes en el 5 al 12%, pero no necesariamente son causas de infección.
cicatrices renales en el 13% de los hombres y 4.5% en las mujeres. Y el reflujo vesico-ureteral también es diferente, termina siendo un poquito más alto en los varones al principio, pero después en las mujeres. Cuando hacemos un examen de orina, ¿qué hay que pedir? Hay que pedir un examen general de orina, donde se haga la utilización de esta tira reactiva para ver los aspectos químicos de la orina. Después hay que hacer un examen en microscopio para hacer un examen general de orina. Y yo insisto que hoy día tenemos que cultivar las orinas para lograr identificar germen y ver la sensibilidad en el antibiograma. Cuando colocamos estas telas, lo que tenemos que ver es que en general los pacientes que tienen estas tiras reactivas puede identificarse glucosas, bilirrubinas, pero lo que tenemos que buscar es la presencia de nitritos o leucocitos, que ahí ven ustedes la sensibilidad y la especificidad, y esto es importante que tengamos claridad. Es importante que tengamos claridad que la sensibilidad de los nitritos es baja, pero su especificidad es alta, y de la presencia de leucocitos es más alta la sensibilidad y la especificidad. Como debemos ver, en general la presencia de leucocitos normales de 0 a 4, y cuando tienes más de 5 ya hay que hablar de leucocituria, y si tienes más de 10 ya se habla incluso de piuria, y esto tiene una alta sensibilidad y especificidad en la presencia de infecciones. Para hacer diagnóstico, lo ideal es tener cultivos de orina que tengan más de 100.000 colonias. Y lo que tenemos que ver es que la mayoría de las veces hay que tratar con antibióticos, pero hay que ver que sean efectivos y eventualmente seguros. Entonces hay que ver el espectro de actividad, la eficacia, reacciones, resistencia bacteriana, dosis y costo. Esto es algo que hay que mirar de manera general. Me encanta esta diapositiva porque nos habla de un antibiótico que quiero que lo recuerden bien, que es la nitrofurantoína, que apareció en 1955, o sea que tiene 45 y 24, 60, 70, tiene 69 años de vida, ¿no? Entonces es un antibiótico que a pesar de los años sigue teniendo sensibilidad. Cuando empezamos a mirar qué ha pasado con las quinolonas no floradas o las floradas, son antibióticos que han aparecido muchos años después, pero tienen alta resistencia, como vamos a ver. Hace unos años, creo que está en esta misma presentación, hicimos un trabajo cooperativo entre el Hospital Viedma y la institución donde yo trabajo, y aquí podemos ver un poco la sensibilidad del Escherichia coli. Entonces, es sensible a la ampicilina, solo el 17%, 80% son resistentes. Por lo tanto, nunca hay que usar ampicilina. Amoxicilina con ácido clavulámico, 57% su sensibilidad, 26% de su resistencia. Las cefalosporinas en general están alrededor del 60% su sensibilidad, 30% resistencia. Cuando miras las quinolonas, que esto es lo que más usan en las farmacias, uridón o norfloxacino con fenilazopiridina, la resistencia de estos medicamentos está sobre el 70%. Por lo tanto, no hay que dejar más quinolonas, no hay que dejar. Y les vuelvo a comentar lo que les hablé de este medicamento que se llama nitrofurantoína, sigue teniendo alta sensibilidad, 90%. La gentamicina 75%, la amicacina 99%. Entonces, si uno mira qué dejar, definitivamente la nitrofurantoína sigue siendo el medicamento que deban dejar, y hay que mirar qué dicen las guías. También hablan del sulfametoxazol y el trimethoprim las guías, pero en nuestro medio la resistencia es muy alta, ¿no? Tiene una resistencia del 66% sulfametoxazol y trimethoprim. Entonces, estas son lo que hay que pensar en hacer. Otra alternativa es la fosfomicina, que no la teníamos antes y ahora la tenemos. Entonces, en primera línea, nitrofurantoína, estas son las guías de la Asociación Americana de Urología. Y como alternativas habla de cipro, que mi sugerencia es no usarla. Fosfomicina es otra alternativa, y eventualmente cefalosporinas de tercera generación o amoxicilina con ácido clavulámico cuando están sensibles.
Entonces, estas son también cistitis no complicadas, estas son las guías de la Asociación Europea de Urología y la fosfomicina sigue siendo 3 gramos dosis única. Esto es un polvo que se diluye un poco de agua, es un sobre, en Bolivia viene con el nombre de Uronil y hay que dar un sobre al día por una sola vez. La nitrofurantoína de 100 miligramos, 3 o 4 veces al día, 3 si son en forma de macrocristales por unos 5 días. Entonces sigue siendo una alternativa. Las cefalosporinas, yo diría que la que más se está usando ahorita en Bolivia es la cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación de 400 miligramos, una tableta al día por 5 días. Y yo pienso que acá hay que pensar en no utilizar ni sulfametoxazol ni trimethoprim. Entonces, lo que están las guías de la Asociación Europea, las recomendaciones para el antibiótico, para el tratamiento antibiótico de la cistitis no complicada, es fosfomicina, pimecilina que no tenemos o nitrofurantoína como tratamiento de primera línea. Y no utilizar aminopenicilinas o fluoroquinolonas, también un grado de recomendación fuerte de los dos. Por lo tanto, creo que esta es una tendencia mundial, pero en Bolivia hace tiempo que vemos que estos medicamentos no hay que utilizarlos. Cuando uno mira qué dice Sanford Guide, que es esta guía de antibióticos, te habla de las posibilidades de los gérmenes que están produciendo con más frecuencia estas infecciones y te sigue hablando de sulfametoxazol y trimethoprim, pero la nitrofurantoína como primera línea y la fosfomicina sigue siendo otra alternativa. Y hay que olvidar un poco estas por la gran resistencia que tiene. Cuando se trata de hombres varones, también se puede utilizar nitrofurantoína, pero si hay problemas y asociados a temas de infecciones y en las que se puede estar involucrada la próstata, las sulfas y las quinolonas tienen buena llegada al parénquima prostático. Esta es una guía que presentaron hace unos años en el New England Journal of, en el New England Journal of Medicine y acá también la nitrofurantoína está como primera alternativa, sulfametoxazol y trimethoprim y la fosfomicina, ¿no? Entonces vale la pena que tengamos claridad. Y como segunda línea ponen las quinolonas que yo creo que, como les pongo ahí, hay que olvidarlas. El otro tema es cuánto tiempo tratar, y este es un metaanálisis que dice que 3 días de terapia antibiótica es similar a utilizar 5 a 10 días para mejorar y curar los síntomas de una infección urinaria no complicada. ¿Qué hacemos cuando los pacientes tienen infecciones urinarias recurrentes? Hablamos de infección urinaria recurrente cuando hay 2 o más infecciones en los próximos 6 meses o más o 3 o más infecciones en un año. Si el paciente tiene más de 2 infecciones en 6 meses o más de 3 en un año, a estos pacientes hay que dejarles profilaxis. Y la principal alternativa es la nitrofurantoína. La ventaja de la nitrofurantoína es que altera poco la flora vaginal. Por lo tanto, los pacientes después de usar largos periodos de este antibiótico no desarrollan vaginitis. El problema que tiene la nitrofurantoína es que no todos los pacientes la toleran bien, tiene toxicidad gastrointestinal importante y si se usa profilaxis hay que dejar una dosis única nocturna de este antibiótico, 100 miligramos o 50 miligramos cada noche por un periodo de unos 3 meses y se va controlando mensualmente con exámenes de orina. Si después de 3 meses no hay infecciones, esto se va intercambiando un día sí, un día no por otros 3 meses y si después de 6 meses no ha habido ni una infección, se suspende y se ve cómo evoluciona el paciente. El otro tema que hay que mirar es qué dejarles a las pacientes cuando tienen infecciones y ellas ven que esto está relacionado a su actividad sexual. Doctor, tengo relaciones y al día siguiente estoy con molestias. Entonces, esta paciente, la misma profilaxis, tomando una dosis única de nitrofurantoína después de cada que tengan actividad sexual. Una cosa que es importante decirles es que la nitrofurantoína es un excelente antibiótico, pero tiene un problema de que puede desencadenar fibrosis pulmonar si se la deja por largos periodos. ¿Ya?
La razón por la que les muestro este examen porque hoy esto es lo que estamos viendo con frecuencia, ¿no? Pides un general de orina, en este caso no habían nitritos ni leucocitos, pero sí tiene 85 leucocitos por campo, tiene 2 eritros, su flora es regular. Le hacemos un cultivo y los pacientes tienen este mecanismo de resistencia que se llama B, que es beta-lactamasa de espectro extendido. Cuando miramos estas beta-lactamasas, en general, sus cultivos son multiresistentes. Si me preguntan a qué son más sensibles, a las que tenemos acá. Los aminoglucósidos en general siguen siendo una buena alternativa. El otro es la nitrofurantoína y después los carbapenémicos, imipenem, ertapenem, meropenem, esos son otra alternativa. Entonces ya les mostré esta diapositiva donde vemos que la mayoría de las infecciones son producidas por Escherichia coli. El otro tema es que hay que entender que cuando nosotros en la consulta del lugar donde yo trabajo hacemos toma de muestras de orina, el 73% son negativos, 27 son positivos. Y cuando miramos la distribución por género, lejos la mujer, 2/3 son mujeres y 1/3 son varones los que tienen infecciones urinarias. Y la edad donde más frecuencia hay infecciones es entre los 60 y más años. 50% de las infecciones son producidas en este momento de la vida. Acá estamos hablando de los mecanismos de resistente. Blea tienen el 40, o sea, son en relación al 100%, y BLE son el 35%. Entonces, esto ya hemos comentado y me gustaría que lo recuerden. Las cefalosporinas 30% de 33% de resistencia, 60% de sensibilidad. Las quinolonas no usar porque tienen mucha resistencia, más del 72%. La nitro sigue siendo una gran alternativa. Y acá tenemos la micacina también como una excelente alternativa y obviamente los carbapenémicos. ¿Qué pasa con Klebsiella? La Klebsiella también, la ampicilina tiene prácticamente 100% de resistencia. Amoxiácido clavulónico como 60% y las cefalosporinas están alrededor del 50%. 60% la resistencia de Klebsiella a las quinolonas. La nitrofurantoína no es una buena alternativa para esto porque baja su sensibilidad como un 38%. La micacina sigue siendo los carbapenémicos una buena alternativa y hoy día piperacilina con tazobactam otra alternativa. Otra bacteria son los enterococos, que representan como el 4%, y en general la ampicilina, amoxicilina con ácido clavulámico son una gran alternativa, la nitro también, y la otra alternativa es vancomicina. Proteus, hay que mirar que en general representan 2.5%, pero en general entender que la micacina es una excelente alternativa para ellas y la amoxicilina con ácido clavulámico también. Entonces, cuando miramos un poco qué está pasando en el Hospital Viedma, los gérmenes que están produciendo las infecciones igual son bastante parecidos a los que encontramos en la clínica Los Olivos. En los pacientes hospitalizados disminuye Escherichia coli, pero aumenta en forma importante Pseudomonas en el Hospital Viedma. Y en los pacientes ambulatorios, aproximadamente en el hospital 40% tienen resistencia a BLE y 32% en de los externos. La resistencia a antibióticos en los pacientes hospitalizados 40% y BLEA 12%. Entonces, yo creo que si algo deberían sacar una foto o hacer un screenshot a la pantalla es de esta imagen para tener una idea, porque yo creo que es parecido a lo que está sucediendo en distintos lugares. Con esto vamos a terminar esta parte de la infección urinaria baja, complicada y no complicada, y mañana vamos a hablar de infección urinaria alta. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Doctor, en la toma de muestra, cuando se hace el lavado genital, ¿puede ser perjudicial o más ventajoso el hecho de usar algún jabón íntimo especial? Es buena tu pregunta, doctor. En general,
Hoy día yo creo que hay todo un negocio del tema de tratar las infecciones o de tomar los jabones para la higiene íntima, perdón, sí, jabones para la higiene íntima. Yo considero que no son necesarios. A ver, ¿qué cosas permanentemente les digo a los pacientes? Yo creo que hay que entender que las Escherichia coli vienen del potito. Entonces, lo que hay que intentar es mantener limpia la región anogenital. Entonces, cuando uno se ducha, debe jabonar bien su potito para evitar tener infecciones. Cuando vas a tomar una muestra, no es necesario tener un jabón especial, pero hay que hacer un jabonado externo, no tiene que entrar jabón a vagina, pero hacer un jabonado externo, se enjuaga, se seca, se orina un primer chorro abriendo los labios, el segundo chorro en un frasco. No sé si te he respondido tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, em, ¿qué pasaría si en una paciente mujer que no se trata las infecciones y que siguen apareciendo, pero desaparecen y aparecen y no se trata, tendría alguna consecuencia en futuro? Si son infecciones urinarias bajas, en general no. No se tiene claridad con una entidad que se llama cistitis intersticial y en algunas pacientes. La cistitis intersticial es una entidad donde algunas pacientes después de algún episodio de infección la desarrollan y es una alteración de la capa de péptido glicano de la mucosa de la vejiga que podría afectarnos. Eso tal vez puede ser una de las cosas. Pero en líneas generales no tiene como mucho sentido que tengas muchas infecciones y no te las trates, ¿no? O sea, es una locura tener eso. La infección urinaria produce mucho malestar, ¿no? Produce ardor al orinar, orinar frecuentemente, orinar de noche. Entonces, que uno se ande aguantando, aguantando y teniendo de forma recurrente, no es lo más racional. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, mañana nos vemos a la misma hora para hacer el tema de infección urinaria alta. Bueno.